El hospital ya estaba preparado. Ni habíamos planificado ni habíamos pensado que pudiera ocurrir. Necesario era como vamos dando respuesta súper rápida a todo lo que estaba llegando. Pocas veces he visto un ejemplo de generosidad y de compromiso como este. No, esta guerra nos superó a todos. Bueno, cada alta en el hospital era una fiesta. Esto nos ha llevado a pensar en otra forma de hospital también. Situado en la capital, sus puertas son las de uno de los complejos hospitalarios de referencia más importantes no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todo el territorio nacional. La elasticidad de sus muros, ampliando su capacidad asistencial para la atención de la población durante la primera etapa COVID, fue vital. Numerosas especialidades médicas y quirúrgicas que se dan cita junto con un expertise de sus profesionales asistenciales y gestor con los que hoy nos vamos a entrevistar. Hoy, desde el Laboratorio de la Contratación, os invitamos a que nos acompañéis en nuestra visita al Hospital Universitario La Paz. Debo decir que siempre que visitamos La Paz, tengo el honor de hacerlo recibido por magníficos profesionales, con un único cometido: cuidar de todos nosotros en ese momento que tanto lo precisamos. En esta ocasión lo hacemos en pleno verano de 2020, tras más de 5 meses en que un virus denominado nuevo coronavirus, lejos de quedarse en Asia como inicialmente se presumió, se expandió y provocó la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de nuestro país y quizás del mundo. Como podréis apreciar, durante las entrevistas que hoy os brindamos, los profesionales están, pero las personas que durante esta etapa COVID estaban detrás de cada uno de ellos han destacado aún más y engrandecido su labor, pues sin lugar a dudas han sido médicos, enfermeras, auxiliares, pero también, digamos, familiares, temporales y quizás por siempre de cada uno de los pacientes que aquí llegaron en algún momento y que, por cierto, siguen llegando. Hoy, si algo me queda claro tras nuestra visita, es que en La Paz nada queda en manos de la improvisación, sino que ya no solo durante estos 4 meses, sino hoy día, en que el cuidado y la cautela acompañan el reinicio de la actividad asistencial, los pilares del éxito, además de descansar en ese fabuloso equipo que atiende a nuestros pacientes, también lo hace esencialmente en una labor de reorganización de espacios ante nuevas situaciones como las vividas, que me consta y hemos podido palpar, imperiosamente meditada, en un centro, no olvidemos, con más de 55 años de funcionamiento incesante y cuyas instalaciones pendientes de una renovación hacia un mejor hospital, en cuyos pliegos tuve el honor de colaborar junto a otros compañeros del Laboratorio de la Contratación, han sido inmensamente dúctiles y flexibles, dando mucho de sí, y si lo han hecho es por el incesante trabajo de equipo en el que colaboran, comenzando por su gerencia y equipo directivo, desde el que se porta toda la ilusión y conocimiento, hasta pasar por todos y cada uno de los equipos asistenciales y colectivos que componen esta magnífica institución sanitaria. Además de entrevistarnos con esta insigne selección de profesionales, tendremos el honor de visitar sus instalaciones, algunas en pleno proceso de adaptación, en previsión de lo que está por acontecer este otoño, y otras en absoluto funcionamiento garante ya, para quienes más lo necesitan, habiendo filmado para vosotros la planta y espacios COVID e inclusive el difícil área de UCIs. Gracias infinitas por acompañarnos en estas entrevistas y en esta visita, y nuevamente, bienvenidos a La Paz. ¡Comenzamos! Parte de nuestra visita al centro ha consistido en conocer la redistribución de pacientes por alas y plantas y los nuevos protocolos que con la máxima seguridad y protección se llevan a cabo. Desde el área de supervisión de urgencias nos ilustraron en esta labor, ofreciéndonos la información técnica y operativa sobre estas medidas. Estamos aquí, esta es la entrada. Entonces en la entrada
el paciente viene a admisión, se registra en admisión y es el primer filtro en admisión el que decide que vaya el paciente, si tiene síntomas respiratorios, va a una sala de espera que es de respiratorio, y si no tiene síntomas respiratorios va a la sala de espera, que es la sala de espera normal. Entonces todo es, más allá del COVID, es para cualquier paciente con patología respiratoria aguda, ¿vale? Eso es porque pensando en gripe y en otras patologías. Y de aquí hacia allí comienza el área que llamamos de patología respiratoria y aquí todo el área limpia o de patología no respiratoria. Eso es. Que el paciente necesita, el paciente ambulante se queda en la sala de espera y nosotros le avisamos. Al avisarle, pues él se viene hacia acá y aquí tenemos las consultas, que son 3 consultas de respiratorio. Aquí tenemos la consulta de enfermería y una salita para pacientes que requieren algún tipo de medicación endovenosa o algún otro tipo de terapia, que son sillones. Que el paciente requiere camas, pues entonces lo pasamos a la sala 5, que es esta, que es una sala de camas, o a la sala 6, que también es una sala de camas. ¿Cuántas camas tenéis? En la sala 5. Bueno, en la sala 5 son 12 y 12 también en la sala 6. Que es esta de aquí. Y ampliables mucho más a toda la zona de, que toda, no está habilitada, pero toda la zona del gimnasio está lista. Si tiene que ser un área de vigilancia epidemiológica, luego en el tiempo de la gripe y luego definir si es coronavirus va a una sala o si es gripe va a otra. Pero eso por el momento no lo necesitamos. Continuando con nuestra visita, nos mostraron de primera mano los circuitos de desplazamientos intrahospitalarios diferenciados entre pacientes con sospecha de infección COVID o confirmados respecto del resto. A estos últimos se les procura conducir por áreas de circuitos limpios de baja exposición. Pudimos acceder a todos estos áreas, incluyendo el de diagnóstico, donde ya se encontraban pacientes con sospecha COVID. También pudimos filmar la planta décima, destinada al área COVID, donde las medidas de seguridad son excepcionales. Seguimos en el Hospital Universitario de La Paz, acompañados de, como no puede ser de otra manera, de excepcionales profesionales. Y si alguien ha sido protagonista en todo este episodio COVID, han sido los intensivistas, anestesistas. Un mundo que ahora vamos a analizar con el doctor Reynoso, que es el jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación Infantil de este hospital. Buenos días, señor Reynoso. Muchas gracias infinitas por atendernos. Bueno, pues la pregunta comenzaría un poco como acabo de citar, la diferencia entre intensivista y anestesista. Es una pregunta muy interesante y muy conveniente. La especialidad de medicina intensiva, que es lo que habitualmente la gente entiende como intensivista, los intensivistas, es una especialidad tremendamente moderna, no lleva muchos años de desarrollo aquí en España y de hecho son pocos los países de Europa, me parece que son solamente 2, en los cuales hay unos médicos que se dedican exclusivamente a ser médicos que atienden pacientes en las unidades de cuidados intensivos. En el resto de países europeos y en España hasta hace unos años eran los anestesistas, los anestesiólogos, los que se encargaban habitualmente del cuidado de los pacientes que estaban en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un poco de follón con la gente se equivoca porque piensa que el anestesista es el único que está metido en el quirófano ayudando al cirujano y manteniendo al paciente inconsciente y sin dolor durante la intervención y olvida que nuestra especialidad es una especialidad que lleva también un brazo de anestesia y reanimación que viene a atender fundamentalmente a aquellos pacientes, fundamentalmente pacientes en unidades de cuidados intensivos después de las intervenciones postoperatorias. Esto es por lo que muchos de los anestesistas de pronto se han convertido en intensivistas, entre comillas. No es que se hayan convertido en intensivistas, es que son anestesistas que muchas veces trabajan ya en unidades de cuidados intensivos de anestesia dedicadas exclusivamente o unidades de reanimación postquirúrgica que se dedican fundamentalmente al paciente que está crítico, al que necesita cuidados intensivos después de la intervención, no solamente durante la intervención, sino después de la intervención. No sé si con esto... No es baladí y yo creo que ha quedado suficientemente claro. Lo que ahora vamos a intentar es
saber cómo ha sido el funcionamiento de esta este complejo híbrido de profesionales en su relación también, por ejemplo, con la enfermería durante una etapa que ahora mismo nos ha ocupado, que ha sido la COVID, ¿no? ¿Cuál ha sido esa interacción entre todos estos profesionales en el día a día? Nuevamente creo que es un aspecto muy interesante del cual yo personalmente me siento especialmente satisfecho, y es que ha habido una integración entre los intensivistas de medicina intensiva, entre los intensivistas que venían de cuidados intensivos pediátricos o entre los anestesiólogos que hacemos cuidados intensivos, para intentar homogeneizar todo lo que ha sido el tratamiento, los protocolos, absolutamente todo. Hemos funcionado de un modo multidisciplinario con la colaboración además de traumatólogos, de cirujanos, y quería recalcar muy especialmente el papel del personal de enfermería. Las enfermeras, se necesitan más enfermeras, si ya se necesitaban muchos intensivistas y los servicios que tienen muchos anestesistas han podido crear esas plantillas, en enfermería hemos tenido que improvisar enfermeras de cuidados intensivos de donde no las había, y nos hemos encontrado personalmente con una respuesta absolutamente, yo diría que ejemplar. O sea, y le voy a poner un pequeño, creo que es de justicia que yo cuente esta anécdota. En el día de la máxima pandemia, en el cual habíamos conseguido camas, habíamos conseguido respiradores, habíamos conseguido médicos, teníamos las bombas de infusión, por supuesto teníamos los pacientes, pero nos faltaban las enfermeras, y hubo un turno de enfermería que dijo: no hay ningún problema, nosotras doblamos y esperamos, damos tiempo así a que vengan las que venían de una provincia periférica, que vengan aquí y puedan seguir, y que esta unidad se abra ya hoy, aunque sea a costa de estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Labor de equipo y humana en su más alto grado. Porque las de otra que salían absolutamente agotadas del turno de trabajo que tenían, ¿no? Y en ese sentido, yo pues pocas veces he visto un ejemplo de generosidad y de compromiso como este, y todavía hoy en día, pues cuando quiero pensar en algo positivo de lo que ha dejado la COVID, pues es en ese tipo de experiencias. Mirando hacia atrás y un poquito sondeando pues esos recuerdos o esas situaciones que no están tan lejanas, están aún todavía muy recientes, además de estas anécdotas, en resumen, ¿cuáles son los valores que más destaca que le ha aportado a usted como profesional y a su equipo en conjunto esta experiencia? En la parte, la cuestión más positiva. Yo creo que la más positiva de todos ha sido la del trabajar en equipo, el enfoque multidisciplinario y multiprofesional, si se quiere, que ha tenido esto. O sea, yo, igual que creo que los traumatólogos venían todos los días, ya sabe que en este tipo de tratamiento era necesario, los pacientes que estaban intubados, sí, había que darles la vuelta, ponerlos boca abajo, pacientes que pronados, en muchos casos, ¿no?, eran pronados, que pesaban mucho, pues venían, como no había quirófanos ni había nada, su compromiso con el hospital, su compromiso con el paciente era venir a ayudarnos a dar la vuelta a estos pacientes, ¿no? Entonces, si yo tuviese que decir algo, es el trabajo en equipo, digamos que también lo que ha sido ese gabinete de crisis que había todos los días, todas las mañanas, con los jefes de servicio, en los cuales nos actualizábamos, ¿no? Y en momentos muy crudos, ¿no?, muy crudos, en los cuales uno se le quedaba la garganta seca, ¿no?, pensando en lo que a lo que estábamos asistiendo, ¿no?, pues cómo ese trabajo en equipo, con la gerencia, con la dirección, pues nos ha permitido tal vez dar una respuesta como hospital mucho más efectiva de lo que a priori yo hubiese pensado que éramos capaces de hacer. Hemos sido capaces de sacar 150 camas de cuidados intensivos en este hospital, que yo creo que si a mí me lo dicen unas semanas antes, no me lo creo, ¿no? Esa es la cuestión. Y mirando ahora hacia el futuro, hacia lo que puede ser un nuevo posicionamiento por parte del virus, de la pandemia, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta dentro de lo que es un aspecto asistencial, quiero decir?
a mejorar? No me meto en aspectos políticos. No, para nada, claro, por eso digo. Y dentro de lo asistencial, yo me voy a limitar un poco a lo asistencial de los pacientes más intensivos, los pacientes más críticos que necesitan esa asistencia, porque efectivamente habría que hacer muchas consideraciones. Yo creo que lo que hemos atendido es un auténtico reto al sistema sanitario, concretamente en que las unidades de cuidados intensivos, como unidades de cuidados intensivos tal cual, se han visto absolutamente superadas en esta ocasión por esta pandemia, pero hemos de ser conscientes que en este mundo global seguramente venga dentro de unos años, una vez que hayamos conseguido la vacuna con este virus, otro virus y tengamos otra pandemia. Tenemos que estar pendientes cómo podemos hacer para utilizar recursos sanitarios que estemos utilizando todos los días y que no los tengamos ahí quietos, parados solamente porque no nos lo podemos permitir económicamente, ¿no? Que los utilicemos todos los días, pero que los podamos en un momento determinado, si viene una pandemia, si viene una enfermedad de estas características, nosotros podamos desviar todos esos recursos humanos y materiales hacia el tratamiento intensivo de estos pacientes. Flexibilidad. Estoy pensando flexibilidad, en ese sentido la especialidad de anestesiología y reanimación nos da mucho juego. ¿Por qué? Porque son plantillas muy amplias. Concretamente en el hospital somos 125 facultativos, o sea que eso da la posibilidad, entrenados específicamente en el manejo del paciente crítico quirúrgico, y que llegado el caso, pues que podíamos, como hemos hecho en esta ocasión, desviarnos, entre comillas, ¿no? O dirigir no solamente unos cuantos de los facultativos que tenemos a los cuidados intensivos, sino dirigirlos todos a ese cuidado de del paciente intensivo, ¿no? En ese sentido, vamos, lo que quiero recalcar es que la especialidad de anestesiología no debe olvidar nunca esa segunda pata, ese segundo brazo, que son los cuidados intensivos. Muy bien. Pues doctor Reynoso, muchísimas gracias. Gracias infinitas por recibirnos. Es un auténtico placer. Y bueno, que estamos pendientes de todos ustedes, igual que ustedes lo están de todos nosotros. Muchas gracias y a seguir adelante. Gracias. Quizás la parte más difícil de nuestra visita se materializó con nuestra entrada al área de UCIs, donde por suerte ya se observaban muchas camas libres y en disposición, si fuese preciso, de recibir pacientes usuarios en dificultades. El número de pacientes asistidos durante nuestra visita era sostenible, pero damos fe que con el esmero, intensidad y cuidado más preciado. Gracias infinitas a todos los profesionales que allí acompañan a los que más cuidados precisan. Estamos con don José Luis Barta, jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario La Paz. Buenos días y gracias infinitas por atendernos. Muy buenos días y gracias a vosotros. Bueno, continuamos en esta visita en la que lo que estamos es sobre todo recabando cuáles son las sensaciones de la realidad que actualmente ocupa a este hospital con sus distintos jefes de sección y bueno, parametrizando un poco lo que va a ser el futuro también en esta etapa COVID y ilustrarnos un poco en ese sentido. Lo primero que quisiéramos a lo mejor analizar, señor Barta, es una pregunta que es recurrente, que ya es muy manida, que es si hay transmisión de lo que es este virus de la madre gestante al feto. En general podríamos decir que no. Ha habido algún caso que se ha reportado, concretamente ahora hace muy poco se ha reportado uno en Francia, en el que se demuestran incluso inclusiones del virus en la placenta y clínica en el recién nacido, pero hay que decir que la importancia clínica práctica que esto tiene sería muy poca, porque han sido muchas las embarazadas que han dado a luz durante el periodo y ninguna, excepto algún caso excepcional, como podríamos decir en este concreto, ha tenido un hijo con COVID positivo y con una enfermedad importante. Si a esto le sumamos que la enfermedad en el lactante no suele dar síntomas o da muy pocos síntomas, aunque algún lactante hemos tenido también ingresado, pues realmente la importancia práctica que tiene este tema es muy poca. Muy bien. Y de cara ya, haciendo ahora memoria a lo que ha sido la operativa diaria, el seguimiento de lo que son pues las madres gestantes,
en esta época COVID, ¿ha sido diferente? ¿Cuál ha sido un poco esa trayectoria? Hasta que conocimos el riesgo que tenía para el embarazo y el riesgo que tenía para el feto, pues tuvimos un periodo realmente de gran incertidumbre, pero desde el principio tuvimos la necesidad de montar 2 circuitos, uno para la gestante COVID negativo y otra para la gestante COVID positivo. La gestante COVID negativo siguió su control habitual, si bien modificado por la logística que teníamos en el hospital en aquel momento, en el que prácticamente todo el hospital se convirtió en un centro de referencia de COVID. Y a la gestante COVID positiva, pues en general se le hicieron se tuvo que montar una consulta específica para estas gestantes, se atendió a las gestantes que estaban hospitalizadas y las pruebas que era necesario hacer porque le tocaba por las semanas de embarazo también se hizo en las gestantes COVID positivas y venían a esta consulta específica en la que tanto el personal estaba entrenado como a la gestante se la instruía para que acudieran en las condiciones correctas. Hablando de referencias, han sido centro de referencia a nivel de partos. Sí, esto fue un hecho que impactó también mucho en la asistencia, en el sentido de que hubo una serie de hospitales periféricos que se colapsaron en el ámbito de la maternidad y entonces hubo 3 centros en Madrid, luego se añadió el Puerta de Hierro también, pero en principio fue el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y La Paz, que tuvimos que dar atención a otros centros en cuanto a la asistencia obstétrica. Y a nivel de lo que es teleconsulta, ¿qué tal la experiencia? ¿Aspectos a mejorar? Yo creo que ha sido en general muy buena experiencia. Nos ha permitido mantener el contacto y mantener la atención con las pacientes durante el periodo de confinamiento y durante el periodo de máxima peligrosidad. Ahora bien, creemos que hay margen de mejora en el sentido sobre todo de los tiempos, en el sentido de educar también a la población, pero también al profesional a la hora del contenido que puede tener esa visita, que puede ser telefónica o puede ser mediante una videollamada, y concretar muy bien las indicaciones y el contenido y los tiempos en los que se tiene que trabajar. Y lo que ha sido el área de oncología, en su relación con este área, quiero decir, en la cartera de servicios, ¿le ha afectado de alguna manera a nivel de lista de espera cómo se han encontrado, cómo se encuentran? Nosotros particularmente sabemos que en otros servicios pues ha podido ser de otra manera, pero nosotros particularmente hemos mantenido la asistencia oncológica durante toda la pandemia. Habitualmente y hasta el final, los momentos más graves en el propio centro, y al final de todo, cuando la máxima ola, cuando ya nos cerraron plantas porque se tenían que, y quirófanos y unidades de reanimación porque tenían que incorporarse al COVID, entonces sí que tuvimos que derivar pacientes a otro centro, pero fueron muy pocos, fueron 4 o 5 señoras diagnosticadas de cáncer que tuvieron que ser operadas en otro centro. El resto fue atendida en atención integral al cáncer, no solo la cirugía, sino también la radioterapia, la quimioterapia, todos los tratamientos se hicieron en el hospital. Y igual que en el área oncológica, pues hemos mantenido, yo creo, que una cartera de servicios más o menos completa, con unos criterios de calidad, yo creo que bastante aceptables. Ahora mismo que nos encontramos en una etapa, digamos, valle, nunca abandonando esa cautela, ¿cuáles son los aspectos que se evidencian como a mejorar o que deben de tenerse en previsión ante la situación que tenemos, la que se ha creado, hablo de listas de espera, etcétera, y la que está por venir? ¿Cuáles serían los aspectos que a lo mejor usted cree que en los que se debe de poner un poco la atención? La situación epidemiológica es completamente distinta a la que teníamos a principios de marzo o a mediados de marzo, cuando empezaba la primera ola. Pero viendo que estamos en ese valle, como decías, y en una situación relativamente cómoda en este sentido, yo creo que, y sería mi consejo y el de muchos profesionales, que probablemente tendríamos que aprovechar ocasiones como esta que tenemos, y yo sé que las autoridades sanitarias están pensando y pendientes de ello,
para, en aquellas áreas, sobre todo en las que se haya generado una lista de espera considerable, tanto en consultas como quirúrgicas, aprovechar este periodo, mediante probablemente el reforzamiento de las plantillas y apoyo institucional, para quitar esa lista de espera o por lo menos disminuirla, para hacer frente a una potencial segunda oleada, que si nunca viene, pues mucho mejor, pero si viene, por lo menos que el sistema sanitario lo acoja en las mejores condiciones posibles. Muy bien, pues señor Barta, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos, gracias infinitas, y ha sido usted muy amable y muy ilustrativo. Muchas gracias y ha sido un placer colaborar con vosotros. Gracias.